de, de sonido, realmente estoy en un lugar un poco eh, cerrado, me avisa si hay ese problema para poder repetir algo que no se entiende. ¿Sí? Ahorita, profesora, se le está escuchando bien bajito. Ya, voy a tratar de colocar el audífono para mejorar eso. Ya, bien, profesora. Gracias. A ver ahí, ¿se está viendo la pantalla? Sí, profesora. Ya, perfecto. Entonces, bien. ¿Ya podemos empezar, profesora? Sí, profesora, adelante. Adelante, profesora. Ya, ok. Entonces, hoy día vamos a hacer la teoría número 14, la clase de tricomonas vaginales y amebas de vida libre. Vamos a empezar entonces con la primera, tricomonas vaginalis, y empezamos entonces. No, ahora no corre. Ya, ahora sí. Bien, jóvenes, entonces vamos a empezar para conocer y ubicarnos un poco la taxonomía de este parásito. Bueno, pertenece a un reino protista, un reino protozoa, bueno, ustedes tienen ahí la descripción. Llegamos a la familia Trichomonadidae, el género Trichomonas, y este género tiene 3 especies. Las 3 especies son Trichomonas vaginalis, Trichomonas tenax y Trichomonas hominis. Ustedes están viendo la diferencia de estas 3 es básicamente el tamaño, ¿no? La Trichomonas vaginalis se caracteriza por ser la más grande de ellas. Tienen una ubicación en el cuerpo, que vamos a verlo, y ahí está. Trichomonas hominis, esta especie se encuentra en el intestino grueso
y nosotros podemos verlo cuando realizamos un examen parasitológico, podemos verlo, ¿no? Con el movimiento, sus características, que vamos a conocer ahora enseguida, ¿no? Es un comensal, no es un patógeno, salvo situaciones especiales donde el estado inmunológico de la persona esté comprometido. La otra especie es Trichomonas tenax. Trichomonas tenax se encuentra en la cavidad oral, ¿no? En la cavidad bucal y básicamente en el tejido gingival. Entonces, al igual que la primera, Trichomonas hominis son saprófitos, no son comensales, no causan enfermedad. Sin embargo, aquí tenemos la tercera, la Trichomonas vaginalis. Aquí sí tenemos un problema, se encuentra en el tracto genitourinario, ¿no? Y además hay que tener en cuenta que de todos los parásitos es la única especie parasitaria que transmite, o sea, que se transmite por contacto sexual, ¿no? Por la vía sexual en el hombre. Bien, entonces ya nos estamos ubicando, ya sabemos que de este género tenemos 3 especies, pero de la que vamos a hablar principalmente hoy día es de la Trichomonas vaginalis. Ahí está, mejor así. Y para conocerla y para podernos ubicar entonces, estamos hablando la morfología. La vemos aquí, miren ustedes, es un aspecto, estos son trofozoitos, una característica también que hay que tener en cuenta, que la tricomona solamente tiene el estadio de trofozoito, no vamos a encontrar aquí quistes, ¿no? Como en otros parásitos que ustedes ya han visto, es el único estadio. Entonces, tiene una forma ovoide, ¿no? Mide entre 10 a 30 micras de longitud y un ancho tiene de 10 a 18 micras, ¿no? Más o menos así. Su aspecto es piriforme, ¿no? Una forma ovalada, ¿sí? Entonces, ¿qué características tiene? Ustedes ven el axostilo que sale del cuerpo, ¿no? ¿Qué más tiene? Una membrana ondulante. ¿Ven ustedes? Una membrana ondulante, característica, ¿no? Y además, como pueden ver, las 2/3 partes del parásito está ocupada por esta membrana, ¿no? Bien. Característico, 4 flagelos anteriores, ¿no? Estos nacen en el blefaroblasto. ¿Qué más tiene? Un flagelo que bordea la membrana ondulante, un flagelo grande, ¿no? O sea, son en total 5 flagelos. Tiene un núcleo grande, ovalado, excéntrico, ¿no? En la cadena anterior. ¿Qué más? Estos flagelos que son parte y tienen actividad en lo que es el desplazamiento del parásito, ¿no? La locomoción del parásito. Bien, sigamos ahí. Ya hemos visto los flagelos, los 4 anteriores y el quinto flagelo, todos que nacen del blefaroblasto. También el axostilo que, como les decía, viene a ser como la columna vertebral del parásito que le da consistencia, ¿no? La rigidez que le da al parásito. Y en el aparato de Golgi se va a encontrar en el citoplasma se encuentran estructuras como el aparato de Golgi, el retículo endoplásmico, los hidrogenosomas que están en lugar de las mitocondrias, vacuolas, gránulos de glucógeno, ¿no? Es el contenido de su citoplasma. Aquí pueden ver sus flagelos, ¿no? Empezamos entonces, ¿cómo se transmite este parásito? ¿De qué manera la persona llega a infectarse y llega a contaminarse? Pues principalmente es el contacto sexual, ¿no? Cuando se produce la actividad sexual, siempre hay un contacto de mucosas y si una de las personas está infectada, ¿no? Va a transmitir a la pareja. Entonces, el parásito tiene una característica adherencia y gracias a ella es que se va a adherir al tejido y bueno, va a empezar entonces un ciclo de reproducción y la parasitosis del paciente, ¿no? Características de este parásito, ¿no? El pH vaginal, por ejemplo, es un ambiente ácido, ¿no? ¿Y qué hace la tricomonas? Aumenta el pH. Eso favorece la infección por este parásito, ¿no? En cambio, los varones, ¿no?
partiendo porque el semen es alcalino, ellos son reservorios, pero no tienen la patología que padece generalmente la mujer, ¿no? En su mayoría la mujer es quien tiene las mayores manifestaciones clínicas de este parásito. ¿Dónde se encuentra? Ahí lo ven ustedes, ¿no? Invade la mucosa genital en la mujer, donde donde invade es las glándulas de Bartolino, las parauretrales, y lo encontramos en las secreciones. Miren ustedes esta secreción característica que tienen las tricomonas vaginales. Es de tipo espumoso, estamos viendo ahí el cuello, ¿no? Una secreción blanquecina, lechosa, característica espumosa, de esa manera, ¿no? Entonces, está en la vagina, está en el cuello, ¿no? Entonces, en el hombre, el parásito está en el surco balanoprepucial, en las glándulas prepuciales, en la uretra prostática y en las vesículas seminales, ¿no? Una vez más, es la mujer quien generalmente tiene las manifestaciones clínicas, ¿no? Y el hombre rara vez, ¿no? Generalmente él lo porta, pero no llega a tener, como en el caso de la mujer. Y vemos aquí, cuando el trofozoito ya está en la zona genital, ¿no? Se reproduce. ¿De qué manera se reproduce este parásito? Lo vemos, ¿no? Se transmite, ¿no? Hay un contacto sexual, una relación sexual, generalmente el hombre es el que transmite, generalmente, ¿no? Y luego, ya ubicado el trofozoito, ¿no? Ya está en el ambiente propicio para él, entonces empieza su reproducción. ¿De qué manera? Es por fisión binaria longitudinal, como vemos, ¿no? Un parásito hace fisión binaria y de esta manera se multiplica el parásito en su zona, en su hábitat donde se encuentra. Y vemos aquí, desde el momento en que la persona se infecta, tiene un periodo de incubación que puede ir desde 4 días hasta 28 días, ¿no? La persona se infectó o el contacto sexual y tienen que pasar todos estos días para que se manifiesten los síntomas. Entonces, hay factores que ayudan para que este parásito se alimente, se nutra, ¿no? ¿Qué cosa necesita? Necesita el hierro. ¿Y dónde está el hierro? En el proceso menstrual, en el periodo menstrual, es un ambiente favorable, ¿no? Para su reproducción. Y es en ese proceso, en este periodo, en donde más se agudiza el parásito, incluso las secreciones, se presentan en mayor cantidad justamente por el auge que tiene el parásito en este periodo, ¿no? Bien. También podemos encontrarlo, bueno, es un caso complicado cuando las mujeres embarazadas están contaminadas con este parásito. ¿Por qué? Sabemos que como mecanismo de defensa de nuestro organismo, tienen que salir a combatir al agente extraño. En este caso es el parásito, es la tricomonas vaginalis, y se desencadena el sistema, la respuesta inmune del cuerpo, y va a atacar a ese agente que viene a ser la tricomonas, pero ahí también va a exacerbar el organismo de la mujer embarazada y va a ser justamente esta lucha por combatir al parásito que la mujer pueda entrar en trabajo de parto. Al entrar en trabajo de parto, obviamente es un feto que no ha llegado a término, ¿no? Y entonces podemos tener niños con deficiencias propias de ser un parto pretérmino. La otra forma de que también se podría contraer la tricomonas vaginalis es en el momento del parto. En el momento del parto donde la mamá, en un parto vaginal, transmite, ¿no? A eso se llama transmisión vertical, y le transmite a su bebé. Y por allí pueden venir las infecciones para este pequeño, ¿no? Para el pequeño, ¿no? Infecciones genitourinarias, e incluso podría causarse neumonía neonatal por este parásito. En el caso de los varones, les decía que la infección puede ser asintomática, ¿no? Pero él es un reservorio que transmite. Y cuantas parejas sexuales pueda tener un varón, puede él no tener síntomas, pero sí va a transmitir a cada mujer, ¿no? A cada persona. Entonces, pero sí
puede llegar a ser también síntomas, ¿no? En algunos casos, muy pocos, muy raros, pero sí puede llegar a ser síntomas. Y en ese caso, él también va a presentar esa secreción uretral serosa, una secreción uretral blanquecina, purulenta, y las molestias que él va a tener, prurito en el glande, hinchazón, edema, ¿no? Problemas en el momento de las relaciones sexuales, ¿no? Eyaculación precoz, erección dolorosa, a consecuencia de este parásito. Muy pocos casos, pero sí se pueden dar, ¿no? Entonces, sigamos. ¿Cuál es el ciclo de vida de la tricomonas? Ya lo estamos viendo, ¿no? El mecanismo de infección es la transmisión sexual, y una vez, para que no lo olviden, la transmisión es del trofosodito, único estadio en el ciclo de vida del parásito, ¿no? Solamente el trofosodito. Entonces, el contacto directo, contacto a través de transmisión sexual es el mayor, es el principal mecanismo de transmisión. El hábitat en la mujer, recordemos, es la vagina, es la uretra, y en el hombre la próstata y las vesículas seminales, la uretra también, ¿no? Porque en estos lugares el parásito va a encontrar sus alimentos, ¿no? Los detritus que necesita para alimentarse, ¿no? Las bacterias, leucocitos que le sirven de alimento, ¿no? ¿Cómo se produce o sea, qué es lo que se produce con la infección por este parásito? El flujo, hemos visto una vez más, un flujo abundante, blanquecino, espumoso, grumos, ¿no? Y en los casos agudos puede tener un color amarillo, verdoso, un olor característico, ¿no? Y se exacerba más durante el periodo menstrual en el caso de la mujer, ¿no? ¿Qué molestias va a tener? La sensación de quemadura, la sensación de ardor, los genitales externos y la vagina, ¿no? El parásito está viviendo ahí, encontró su hábitat. Y justamente cuando tienen estas molestias, estas escoriaciones, este daño, es que ellas se pueden dañar, ¿no? Y pueden suceder dermatitis propias también. ¿Qué más tenemos? Esta característica, esta imagen que se le dice cuello en fresa, ¿no? Porque justamente el parásito produce este punteado rojizo característico es propio, ¿no? Cuando el ginecólogo o la obstetriz examinan a la mujer, ven este tipo de característico de esta secreción, ellos entonces ya tienen la sospecha de que se trate de tricomonas vaginales, ¿no? Entonces, pero también lo podemos encontrar porque este parásito puede invadir el tracto urinario, ¿no? Y producir pues uretritis, cistitis, o sea, porque no es raro cuando nosotros estamos realizando un examen de orina, no es raro encontrar estos parásitos, ¿sí? Por la infección que tiene la paciente. ¿Y cómo lo vamos a diagnosticar? Miren, ¿qué muestras necesitamos? En el caso de la mujer, la muestra, la mejor muestra, el fluido vaginal, ¿no? Cuando nosotros encontramos una orina con tricomonas, siempre estamos sospechando de que esa orina ha sido contaminada con secreción vaginal, ¿no? Porque el hábitat es la vagina. Sin embargo, el parásito puede invadir la zona y causar la infección genito-urinaria, ¿no? En el hombre, la muestra, ¿no? Un hombre con sintomatología va a ser muestra de semen, orina, la secreción uretral. Pero hay que tener en cuenta que es un parásito muy lábil, muy frágil cuando sale de su hábitat. Entonces, si se obtiene la muestra, hay que proceder rápido. No más de 2 horas para procesar las muestras, porque a medida que pasa el tiempo, ellas van perdiendo su locomoción, ¿no? Recuerden que los flagelos ayudan mucho en eso, van perdiendo su movilidad y ya son fácilmente confundibles muchas veces con un leucocito, ¿no? Con un mononuclear. Y va a ser difícil distinguirlo. Si bien es cierto, la mejor muestra es un examen directo, ¿no? Por aquí podemos verlos, es un examen directo, pero generalmente en este caso de secreciones también tenemos leucocitos y ahí viene la confusión y lo difícil que hace poder diagnosticarlo cuando ya pasa más tiempo, ¿no? Entonces, también se hacen otras tinciones, ¿no? O se puede hacer una coloración de Papa Nicolau, ¿no? Y hay que tener el ojo
del patólogo del citotecnólogo, ¿no? Que realiza la lectura de estas muestras, ¿no? Dentro de las técnicas diagnósticas que nosotros tenemos, la principal va a ser el examen directo. El examen directo de la secreción vaginal o uretral, sea hombre o mujer. Y si la muestra fuera orina, ¿no? Con la sospecha que le decía el ginecólogo, la obstetriz sospechan que la paciente, por el tipo de secreción que tiene, características, ¿no? Que se trate de tricomonas. Pero si se tiene esa sospecha, se tiene que mandar, ¿no? Y nosotros también pedir que nos envíen el primer chorro de orina. Es la mejor muestra para hacer el diagnóstico de tricomonas vaginales, ¿no? Recuerden, cuando nosotros cuando se solicita un urocultivo, un examen de orina, nosotros siempre vamos a recomendar que sea el segundo chorro, que se descarte el primero, porque justamente allí se van los contaminantes, ¿no? Las células, el epitelio que puede haber en el momento por arrastre, en el momento de salir el primer chorro de orina. Sin embargo, para el diagnóstico de tricomonas, nosotros requerimos el primer chorro, ¿sí? Correcto. En el caso del cultivo, el cultivo es más sensible y es específico. Un examen directo, la sensibilidad, bueno, podemos tenerla en 50%, tal vez 60%, va a depender de la calidad de la muestra también. Pero cuando hablamos de cultivo, la sensibilidad va a ser mayor. Pero requiere un medio, ¿no? Que tenga inhibidores, porque la flora bacteriana crece muy rápido, ¿no? Entonces tiene que tener inhibidores antibióticos de esa flora, también tiene que tener inhibidores de hongos, ¿no? O sea, que las cándidas pueden estar presentes en este tipo de muestras, ¿no? Y el pH óptimo. Sabemos que la tricomonas tiende a aumentar el pH vaginal, por ejemplo, ¿no? pH vaginal extra 4, 4,5, y en el caso cuando hay una infección por tricomonas tiende a aumentar el pH. Entonces, ahí está, un cultivo debe tener su pH óptimo entre 6 a 6,3 para que se puedan desarrollar bien estos parásitos, ¿no? Y se debe estar examinando continuamente, 24, 48, 96 horas de incubación. ¿Y cómo lo vamos a observar? Se va tomando la muestra, ¿no? Se coge del cultivo y se realiza un examen en fresco, como si estuviéramos viendo un examen directo, ¿no? Una gota de este cultivo, lo observamos y ahí vamos a ver si hay crecimiento, ¿no? Y vamos a hacer este proceso, si hasta las 96 horas no observamos nada, pues se continúa la observación, el seguimiento hasta los 7 días, ¿no? Hasta ahí podemos observar. Hay otras técnicas también, ¿no? De detección. Están las técnicas de ELISA, de inmunofluorescencia, pero son técnicas poco sensibles, tienen una sensibilidad similar a lo que es el examen directo de la secreción, y además cuestan, tienen un costo mayor. Entonces, por eso es que son, incluso las técnicas moleculares, ¿no? Por eso es que son poco usadas, poco aplicables, porque requieren un mayor costo y una sensibilidad baja. También hay pruebas rápidas, ¿no? Algunas pruebas rápidas, como ven ustedes aquí, por ejemplo, esa prueba rápida que tiene para varias pruebas de transmisión sexual, ¿no? O que se encuentran en la secreción vaginal, las tricomonas, Gardnerella, ¿no? Cándida, ¿no? Algunas pruebas que se pueden aplicar, pero el examen que se utiliza principalmente y fácil de realizar en cualquier laboratorio, aquí no se necesita un laboratorio especializado, es un examen directo. Y con eso se diagnostica, ¿no? Bien. Hay que tener en cuenta que la tricomonas es una infección de transmisión sexual, ¿no? Que se puede prevenir, ¿no? Mediante el aseo y además el tratamiento. Tener en cuenta que el tratamiento debe ser para la pareja. Por ahí hay un problemita, ¿no? A veces con los varones, como ellos no tienen la sintomatología, muchos de ellos no reciben el tratamiento. Y bueno, la mujer puede mejorar, pero lo más probable es que con su misma pareja vuelva a infectarse si el hombre no recibe tratamiento. Entonces se tiene que tratar a ambos, ¿no? Y bien,
no es un reporte obligatorio, nos referimos a que hay infecciones, por ejemplo, una enfermedad como sífilis es un reporte obligatorio, un VIH, que son de transmisión, son obligatorio, no estadística así por que eh, no es obligatorio como en otros casos, por eso no sabemos cuánta es la cantidad de pacientes afectados por esta infección sexual, solo se tienen en los médicos, pero se hace este reporte, ¿no? Se hace un seguimiento de los casos. Hasta que nadie pregunta, por favor. Yo, profesora, ¿se me escucha? Entonces, ¿Se me escucha, profesora? Estoy hablando. ¿Profesora? Creo que no se escucha. ¿me escuchas? Sí, profesora. ¿Se me ¿No escucha? se me dice? Creo que... O lo que pasa es que mire, eh, en todo caso no sé si podríamos, lo que pasa es que yo estoy ahorita en el hospital y el lugar donde soy sí hay ruido, o en todo caso podríamos dejar la parte de amebas libres de repente en otro momento, si lo permite la profesora Ana, porque este ruido nos va a acompañar toda la clase. Sí, profesor, no le comprendí. Sí, creo que hay dificultad y es el... Profesor, Sí, yo tampoco los puedo escuchar bien. Sí, realmente entiendo que ustedes lo están escuchando bien. sí, por favor, escriba porque, a ver, no puedo escribir, sí, no, claro. Sí, A ver, escríbalo. ¿Qué pasó? Salí un momento y recién regreso. La transmisión en un neonato, la sintomatología es la misma. Profesora, están preguntando si la transmisión vertical, la sintomatología es la misma en el neonato. Ah, ya. En el caso de la infección vertical, lo que significa una transmisión vertical es que la mamá en el momento del parto le está transmitiendo, y allí lo dice en la presentación, ¿no? El niño también podría tener por el mismo hábitat que necesita el parásito, una infección genitourinaria, pero además porque podría ingresar por vía oral, podría ser hasta un caso de neumonía, ¿no? Obviamente son casos muy raros, pero está dentro de los casos que han sucedido con este niño, ¿no? Con estos casos, ¿no? No sé si me entendieron. Sí, contesta su pregunta, señor Córdoba. No sé si se me oye. Acá tengo otra versión. Que parece que puede vivir en otros medios. El señor Córdoba pregunta si el parásito puede sobrevivir en otros medios como la boca o el ano en un adulto. Claro, hay que tener en cuenta que para que pueda vivir tricomonas necesita un pH óptimo, ¿no? Si bien es cierto, el pH de la vagina está entre 4 a 4,5, cuando está infectado por este parásito, el pH sube, y esa es una de las características de la tricomona. Ahora, para que viva en otras zonas no es su hábitat, ¿no? Necesita alimentarse, o sea, su ubicación, su hábitat es la vagina. Necesita
medio que le da. En lo que es el intestino tenemos otro tipo de tricomonas, ¿no? Y esa tricomonas hominis es la que sí podríamos encontrarlo a nivel del aparato digestivo, ¿no? El recto, y que podrían salir a través de las heces, como dices, ¿no? A través de las heces. Es tricomonas hominis, que cuando también sale de su hábitat va a morir. Los trofosoditos no sobreviven mucho tiempo fuera de su hábitat, ¿no? Por eso le decíamos que el cuidado que tenemos que tener y tratar de procesar dentro del máximo 2 horas, porque de lo contrario no lo vamos a poder ubicar porque se van perdiendo movilidad y van muriendo, ¿no? Entonces tienen que estar dentro de su hábitat necesariamente, ¿no? Está bien, profesora. Tengo una última acá. Escribirlo. Ah, para su diagnóstico afecta de algún modo la automedicación. Automedicación, el tricomonas tiene su tratamiento antiparasitario. ¿A qué medicamentos, para ser específicos con la pregunta? Antibióticos. Recordemos que los antibióticos no tienen la acción sobre los parásitos, ¿no? El tratamiento, salvo que sea el metronidazol, ¿no? Metronidazol es un tratamiento para este parásito. De esa manera, no tendría que interferir con el tratamiento antibiótico que se tenga para otra patología, ¿no? Okay. Profesora, Sí, eh, profesora. sí, la llamo a su celular ahorita. Está bien, profesora. Ok. Ya.
Jóvenes, solamente alertarlos. Estamos con 44 asistentes según lo que indica el MIT, pero -2 y hasta -3 serían en total 41 y ustedes son 48. Solamente les alerto, ¿sí? ¿Ahora sí lo están viendo, jóvenes? Ay, perdón, sigo con amigos. A ver, un momentito. Bien, ahora sí, ¿no? ¿Lo están viendo? Sí, profesora. Ya, perfecto, jóvenes. Entonces, vamos a empezar con la otra parte, que es amebas de vida libre, ¿no? Es un conjunto de parásitos que vamos a verlo. A ver. Ahí lo ven. Ay, no, esta no es. Esta es. A ver, un momentito. ¿Ahora lo están viendo, jóvenes? Se ve bien, profesora. Ah, ya. Entonces, Se está viendo. ya. Sí. Entonces empezamos con lo que es la clase de amebas de vida libre, ¿no? Y vamos a ver que en cuanto a amebas de vida libre, hay, se dice, más de 60 especies que podemos tenerla en el ambiente. Pero de todo este grupo de amebas, hay un grupo que causa enfermedad, ¿no? Y dentro de ellos, 3 especies son las de las que vamos a tratar ahora, ¿no? Son la Naegleria, en su especie Fowleri, que es la llamada ameba come cerebro, ¿no? De alguna manera la llaman así. Tenemos la Cantamoeba y la Balamutia. Vemos de qué maneras podemos encontrarlas. La podemos encontrar en el ambiente, puede ser en el suelo, pero principalmente vamos a ver cómo se desarrollan en las aguas, ¿no? En las aguas es donde podemos adquirir estas infecciones. Empecemos entonces
¿Qué cuadros clínicos podemos tener con estas amebas, ¿no? Si hablamos de la Naegleria fowleri, podemos hablar de los cuadros de encefalitis amebiana primaria, ¿no? Ingresa por la vía nasal el parásito y se va hacia el cerebro, y esa es la patología que nos causa. Ese es el cuadro clínico severo, muy rápido, ¿no? Si hablamos del caso del otro género, Acanthamoeba, allí podemos hablar de encefalitis granulomatosa amebiana, ¿no? Que afecta también al sistema nervioso central. Si hablamos del otro grupo, Balamutia, efectivamente, ¿no? Si hablamos del otro género, hablamos de la encefalitis granulomatosa amebiana, pero también hablamos de queratitis, ¿no? Son las vías, son los lugares, las zonas donde puede causar daño en la persona, daños muy severos que muchas veces los pacientes ya no se recuperan, y al contrario, ¿no? Muchos de ellos fallecen. Empezando a hablar por la Naegleria fowleri, la encontramos, ¿no? Se trata de su género Naegleria y esta especie fowleri. Esta especie, miren ustedes aquí, tiene 3 estadios, ¿no? Tiene un estadio ameboide, tiene un estadio de un trofozoito ameboide, un trofozoito flagelar, ¿no? Generalmente con 2 flagelos, y el otro estadio es el quiste. Lo vamos conociendo entonces. Si bien es cierto, la mayoría se va a encontrar como biflagelado, pero se puede encontrar hasta 10 flagelos, ¿no? El ciclo de vida de este parásito tiene las 3 formas, ¿no? Empezando por el flagelar, allí se ven sus flagelos, ¿no? La forma ameboide, ambos trofozoitos, y el otro es el quiste, ¿bien? Estadio quiste. Este es un parásito que soporta temperaturas mayores, ¿no? Por eso se puede encontrar incluso en aguas termales, ¿no? Temperaturas de 40 a 45 grados. La patología que causa, ¿no? La encefalitis amebiana primaria, y es característico encontrar en personas inmunológicamente competentes, en jóvenes, en niños sanos, ¿no? Y se puede encontrar en fuentes de agua dulce, ríos, piscinas, por allí. Tuvimos hace unos años un caso muy conocido, que fue bastante mediático, el caso de Mateo, ¿no? Por ejemplo, infectado con esta especie. Y ahí vemos a los trofozoitos de Naegleria, ¿no? Pueden tener de 15 a 25 micras, ¿no? Su citoplasma es amplio, ¿no? Tiene vacuolas dentro de su citoplasma, ¿no? Tiene un solo núcleo, uno solo, y ese núcleo es de característico se encuentra en ubicación central, ¿no? Su nucleolo tiene abundante queratina, y eso es resaltante cuando se ven estas en coloraciones, ¿no? Y su desplazamiento se realiza por pseudópodos, ¿no? Estos pseudópodos son llamados lobopodios, y estos les permite una movilidad muy rápida. Por eso es que el ciclo de infección de este parásito es rápido, ¿no? Ayudada por sus movimientos ameboideos y por sus pseudópodos llamados lobopodios, ¿no? Son redondeados ellos. Sigamos. La otra forma, la forma flagelar, ¿no? De 12 a 18 micras, ¿no? Tiene un aspecto piriforme, ¿no? Y aquí ya no vemos los pseudópodos, pero sí vemos los flagelos, ¿no? Este estadio puede regresar, ¿no? Un estadio flagelar puede regresar a ser trofozoito, ¿sí? Igualmente, nucleolo amplio, ¿no? Cromatina central, ¿no? Bien. La forma quística, ese es más pequeño, la forma quística tiene de 8 a 12 micras, es redondo, bueno, una forma esférica, membranas lisas, ¿no? Tiene una membrana interna, una membrana externa. Miren su nucleolo, ¿sí? Tiene sus vacuolas también que presenta, ¿no? Aquí lo vemos en una muestra, ¿no? Con mucho infiltrado, ¿no? Vemos los leucocitos ahí, en medio de los leucocitos, ¿no? Está la Naegleria, ¿sí? Pero este es el estadio de trofozoitos, ¿sí? A diferencia de... Bien. ¿Cómo es el ciclo de vida de este parásito?
esto es un esquema del CDC universalizado, ¿no? Miren ustedes, donde encontramos a la Naegleria, lo vemos en forma de quiste, lo podemos encontrar en la tierra, ¿no? Sembríos, también lo podemos encontrar en el agua. Su ambiente, su hábitat, el entorno es adverso para ellos se van a mantener como quistes. Pero a medida que el ambiente, por ejemplo, en el agua, puede ser favorable ya para ellos y pasa un proceso de promitosis y luego pasan a ser trofozoitos flagelados. Miren ustedes, cuando vamos a una piscina, por ejemplo, o a un río, ¿no? Vamos a encontrar ambas formas, ¿no? El trofozoito, ¿no? Este trofozoito megoide y el trofozoito flagelado. Ambos van a estar viviendo, ¿no? Viviendo en las aguas, en este caso son aguas dulces, ¿no? Miren ustedes, acá el papá con el niño ingresa por donde. Recuerdan ustedes que le decía la Naegleria fowleri ataca a personas sanas, a niños sanos, ¿no? Una persona que va a la piscina, que va al río, es una persona sana, ¿no? Entonces, ¿por dónde ingresa? Vía nasal, ¿no? Vía nasal. Ya estamos aquí. Entonces, ¿y de ahí qué va a pasar? Vía nasal, recuerdan ustedes, su movimiento, sus lobopodios, es rapidísimo, llega, ¿no? Atraviesa y en la vía nasal, por los nervios olfatorios, puede llegar al cerebro, ¿no? Migra al cerebro por los nervios olfatorios. ¿Qué enfermedad causan? Meningoencefalitis amebiana primaria, ¿no? En personas sanas. Entonces, ya tenemos instalado a los trofozoitos. ¿Dónde lo vamos a encontrar? ¿En qué muestras? En el líquido cefalorraquídeo, en el tejido cerebral, esto en el caso de las biopsias que se pueda realizar, ¿no? Y vamos a ver las formas flageladas, ¿no? Hasta incluso la forma flagelada. Recuerdan ustedes que ambas formas lo encontramos. Bien, ¿cuánto pasa desde que se infecta la persona? ¿Cuántos días puede pasar hasta que aparezcan los síntomas? De 3 a 7 días, ¿sí? Es corto. Entonces, ya lo tienen ahí, por el nervio olfatorio llega al cerebro y se multiplica, ¿bien? Es grave, es rápido, ¿no? Sin tratamiento, se multiplica mucho, bueno, llegando al cerebro produce la meningitis o la meningoencefalitis primaria, que es la patología específica, ¿no? Y bien, produce coma en la persona y muere rápidamente, ¿no? Generalmente el diagnóstico es difícil, ¿no? Generalmente el diagnóstico es post-mortem, después que ya la persona ha fallecido. Bien, aquí está, afecta a niños y jóvenes sanos. Aquí está la meningoencefalitis amebiana primaria, ¿no? Los antecedentes, tiene que saber el contacto con el agua, y miren, inflamación, edema, hemorragia, necrosis, es todo lo que produce esta meningoencefalitis, ¿no? Y cómo se manifiesta, de qué manera va el paciente. Empieza con la fiebre, malestar, dolor de cabeza, vómito, la rigidez de nuca es una de las características, somnolencia, convulsiones, o sea, por eso el caso de la anamnesis, cuando se hace la historia clínica o la persona va, porque inicialmente es una meningitis, y como cualquier meningitis, ¿no? Es un caso grave, cualquiera sea la meningitis, cualquiera sea el origen, sea bacteriano, parasitario, siempre la meningitis es grave. Entonces, los antecedentes que debe revisar el médico al momento de la consulta van a ser vitales para poder hacer algo por este paciente, ¿no? Hace unos años les comentaba el caso mediático del niño Mateo, ¿no? El niño Mateo que sobrevivió, pasó por todas estas etapas, ¿no? Estuvo en coma, ¿no? El tratamiento fue costosísimo, fue carísimo, y a partir de ahí, pues ahora, en ese tiempo ellos se tenía que comprar, venían de Estados Unidos, pero a partir de ese momento el tratamiento ya es distribuido por el Ministerio de Salud y ya es gratuito en el caso se presenten estos casos de infección, ¿no? Por amebas libres. Entonces, el curso de este parásito es agudo y es fulminante, ¿no? La mayoría fallece. El caso en que estos niños o estos pacientes se puedan salvar llega al 1%, ¿no? El resto fallece.
Las características que va a tener el líquido cefalorraquídeo es un líquido turbio, sanguinolento, hay macrófagos, hay amebas, y ustedes ven ahí, ¿no? Bueno, ahí, este caso, este es un tejido, ¿no? El infiltrado leucocitario que hay ahí como un mecanismo de defensa y bueno, y todo lo que produce en el líquido, ¿no? Hay que hacerle, hay que aspirarle el líquido y ese se debe realizar inmediatamente. Entonces, una vez aspirado el líquido, se va a encontrar leucocitos, hematíes, ¿no? Se va a encontrar bioquímicamente proteínas elevadas, ¿no? Proteínas en el SBR. La glucosa puede estar normal o algo disminuida, ¿no? Se hacen cultivos, o sea, lo primero cuando llega un líquido cefalorraquídeo muchas veces se hace el sembrado, ¿no? El paciente no mejora, ¿no? Se está empeorando, pero el cultivo está saliendo negativo y es una muestra turbia con todas las características de un cultivo de una infección, ¿no? Claro, los cultivos bacterianos salen negativos porque en este caso se trata de una infección bacteriana, ¿no? Ahora, se puede diagnosticar desde el examen directo, ¿no? Examen directo y se encuentran las amebas desde allí. Entonces se debe confirmar la especie, pero ya sabiendo, reportando que se trata de una ameba, ¿no? En el cerebro, ya las medidas tienen que ser inmediatas, ¿no? Hay pruebas, ¿no? Una reacción en cadena de la polimerasa, PCR, la inmunofluorescencia en la biopsia cerebral, ¿no? Y el tratamiento debe ser rápido, debe ser inmediato para tener la posibilidad de salvar a estos pacientes, ¿no? Vamos a otro género. Aquí tenemos a la Acanthamoeba. La Acanthamoeba, aquí hablamos de dos formas evolutivas. Aquí ya no tenemos el estado flagelar como en el estado de la Naegleria, ¿no? Como en el caso de la Naegleria. Aquí tenemos trofozoito y quiste, ¿no? Trofozoitos y sus quistes, con características especiales. ¿Dónde lo encontramos? Medios húmedos, acuáticos, igualmente el agua, ¿no? Pero aquí la población de riesgo ya es diferente, ¿no? Personas inmunosuprimidas, ¿no? Obviamente que hayan estado en contacto, pero inmunosuprimidas. Recuerdan que la anterior eran personas sanas, ¿no? Las características, el trofozoito mide de 20 a 40 micras, tiene múltiples pseudópodos, miren ustedes, ¿no? Diferente a los lobopodios que teníamos en la Naegleria, miren, son hasta espinosos esos pseudópodos, ¿no? Entonces, son ramificados. A esto ya cambia de nombre, ¿no? Aquí ya son acantopodios, ¿no? Acantopodios. Esa es la manera como se les llama a ellos, ¿no? Y aquí su desplazamiento va a ser lento, no va a ir tan rápido como el caso anterior, desplazamiento lento, ¿no? Su citoplasma también es granular, vacuolas alimenticias, vacuolas contráctiles, tiene un núcleo excéntrico, ya es otra diferencia más con las otras amebas, ¿no? Núcleo excéntrico, ¿no? Y abundante cromatina central también, ¿sí? Este de aquí es quistes, ¿no? Hay una forma característica en estos quistes, ¿no? Vamos a ver sus vacuolas contráctiles, digestivas. Bien. Miren los quistes, ¿no? Los ven aquí, ¿no? Miren aquí los quistes, este es un LCR, ¿no? Pueden ser esféricos, pero tienen esa característica de ser poligonales, ¿no? Quistes poligonales, ¿no? Aquí están las acanthamoebas, no se distingue bien, pero con sus acantopodios, algo espinosas sus pseudópodos, ¿no? Tienen, bueno, su membrana externa, membrana interna, esa característica poligonal lo van a ver en acanthamoeba, ¿sí? ¿Qué produce acanthamoeba? Miren, la forma infectante de este parásito va a ser el quiste y el trofozoito. ¿De qué manera? Vamos a ver, ¿no? Su periodo de incubación es mayor a 10 días, ¿no? O sea, es lento, puede ser meses incluso, ¿no? ¿Qué vías de infección? ¿Por dónde va a ingresar este parásito, esta ameba? ¿No? Puede ingresar por la piel, ¿no? Por la piel, puede ingresar por los ojos, ¿no? Llegar a los pulmones, incluso a la vía genitourinaria, ¿no? La complicación de este parásito es cuando viaja hasta el sistema nervioso central. Aquí pasa mucho tiempo, no es tan rápido, no es lento. Y allí va a producir la encefalitis granulomatosa amebiana, ¿no? Y el diagnóstico también a este nivel
Miren, estos, por ejemplo, cortes del cerebro ya son post-mortem, ¿no? Son estudios histológicos, anatomopatológicos, ¿no? Miren ustedes aquí, ¿no? La piel, el ojo. ¿Cuál es el ciclo biológico? Otra vez, vamos a este cuadrito del CDC, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Lo encontramos sus dos formas evolutivas como trofozoito y como quistes, ¿no? En este caso, aquí estamos viendo los quistes, mientras están en un ambiente no muy favorable, ellos van a estar como enquistados, ¿no? Luego, cuando el ambiente es favorable, miren ustedes, está en las aguas, pasa a ser trofozoito, ¿no? Entonces, vamos a verlo ya como trofozoito y hacia dónde, a los ambientes, ¿no? ¿De qué manera va a ingresar? ¿No? Puede ingresar por vía nasal, ¿no? ¿Recordamos la nigleria? También por vía nasal. La nigleria pasaba directamente por los nervios olfatorios hacia el cerebro. En este caso no. En este caso ellos van a ir hacia los pulmones, puede causar neumonía, ¿no? Y ya por vía sanguínea ya recién va a llegar al cerebro, ¿sí? Tiene un camino mucho más largo, ¿no? Y por eso que su periodo de incubación o hasta, hasta que llegue, ¿no? Hasta que llegue a causar infección va a pasar más tiempo, ¿no? Y afecta a los inmunosuprimidos, ¿no? A ver, aquí vemos, ¿no? Ya sabemos, lo encontramos en aguas contaminadas, en piel traumatizadas, vemos el infiltrado que ocasiona, ¿no? En el tejido, en este caso, ¿no? La enfermedad que produce es encefalitis amebiana granulomatosa, ¿no? Infiltración de polimorfonucleares y macrófagos, ¿no? En el cerebro hay necrosis, ¿no? Hay necrosis cerebral. Entonces, ¿cómo se diagnostica? En este caso, cuando ya llega al sistema nervioso central, estamos hablando de ¿qué muestra vamos a necesitar? La muestra de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Eso es una, si se trata de una encefalitis, una sospecha de encefalitis. Miren ustedes las lesiones cutáneas que produce, ¿no? También ingresa por la nariz, miren ustedes, ¿no? Miren ese rostro característico, las lesiones que hacen en piel, ¿no? Y aquí se hacen las biopsias de piel y de cerebro. Hay pruebas también como las pruebas moleculares, la reacción en cadena de la polimerasa, ¿no? El PCR, ¿no? Una biopsia de cerebro generalmente ya es post-mortem. ¿Y qué tenemos que tener en cuenta? Que esto, la forma quística de este parásito, que podremos encontrarlo en el ambiente, ¿no? Incluso en los suelos, resiste a los desinfectantes, ¿no? Resiste como el cloro, ¿no? A la desecación. Así es que hay que tener mucho cuidado con este parásito, con esta ameba. Bien, hasta ahí hemos hablado de la Acanthamoeba. Ahora, Balamutia es otro género, ¿no? Balamutia madrilaris. Igualmente, tenemos estadios de quiste y de trofozoito, ¿sí? Su forma infectante de la balamutia es el trofozoito, y lo vemos aquí, ¿no? ¿Dónde lo encontramos? Esta es una fotografía, una microfotografía, ¿no? Y esta es una muestra coloreada. Encontramos en la tierra y en el agua contaminada. Se habla de aguas estancadas, ¿no? Bueno, puede permanecer como quiste por años, ¿no? Por años, ¿no? Y las diferentes vías de entrada, ¿no? La piel, las heridas, los cortes, pueden ingresar. En el caso de, también produce la encefalitis amebiana granulomatosa, pero, a diferencia del parásito anterior, la Acanthamoeba que sí afecta al ojo, aquí no. Solamente va a afectar al encéfalo, ¿no? Al cerebro. ¿Ven ustedes? Estos pseudópodos también son característicos, ¿no? ¿Y cuál es el ciclo de vida? En este caso, sus trofozoitos, ¿no? Miden de 15 a 60 micras,
¿no? Sus pseudópodos aplanados. El núcleo es excéntrico y en este caso se llaman lamelilopodios, ¿no? Lamelilopodios, ¿no? Ahí está. Tienen una membrana externa ondulante, un núcleo excéntrico y nucleolo lleno de cromatina. Estamos hablando del trofozoito, ¿sí? Entonces, lo encontramos al igual el quiste, un ambiente adverso inmediatamente se enquista y de esa manera va a permanecer por mucho tiempo, ¿no? Si el ambiente es favorable nuevamente, temperaturas, el agua, ¿no? Se liberan, ¿no? Y pasa a ser trofozoito, ¿no? Este trofozoito, ¿no? Ven ustedes, puede ingresar uno por vía nasal, ¿no? Y también podría ingresar, hemos visto que tiene diferentes vías de entradas a través de la piel, ¿no? Y estamos hablando de otras complicaciones, ¿no? En la piel puede producir heridas, úlceras, ¿no? Hay laceraciones aquí de la piel. Entonces, tenemos dos vías, vías de entrada, ¿no? ¿Sí? Ingresa y llega a los pulmones y desde allí se va a trasladar hacia el sistema nervioso central. Bien. En el caso de la balagnutia, ambos van a ser formas infectantes, ¿no? Puede ser, se ingresa por fosas nasales, va hacia el pulmón, causa neumonía y por los vasos sanguíneos, ¿no? A través de la sangre va a llegar hasta al sistema nervioso central, ¿no? Ahí está, una microfotografía en este caso, ¿no? Al ingresar va hacia los pulmones, ¿no? La piel o el encéfalo, ya está. Y también tiene esa característica de afectar a pacientes inmunocompetentes. O sea, puede afectar también a personas sanas y puede pasar mucho tiempo hasta que se manifieste la infección. Ahora, para hacer el diagnóstico, ¿qué necesitamos? El diagnóstico en general, ¿no? La muestra de líquido cefalorraquídeo en cualquiera de los géneros, en cualquiera de los casos, de los géneros que estamos viendo, va a ser crucial, el líquido cefalorraquídeo, ¿no? Ahí, con ese líquido se va a diagnosticar, ya se trate por el caso de meningoencefalitis amebiana primaria, ¿no? El caso de encefalitis granulomatosa, ¿no? Y para obtener estos parásitos debemos centrifugar la muestra. Es una centrifugación lenta, ¿no? No vamos a ponerlos a las mismas revoluciones que una orina, ¿no? Porque podríamos romper ahí las amebas y podríamos tener dificultades para el diagnóstico, para la observación. Entonces la centrifugación va a ser lenta por un tiempo mayor, por 15 minutos, ¿no? Las características del líquido siempre van a ser líquidos turbios, ¿no? De aspecto sanguinolentos, y en ese sedimento de ese líquido cefalorraquídeo se va a buscar las amebas, ¿no? También se siembra la muestra, ¿no? Se pasa al sembrado para poder ubicarlos y poder confirmar el diagnóstico de estos parásitos, ¿no? Se hacen las biopsias, ¿no? Las biopsias de los tejidos, ¿no? Si es un tejido de cerebro, ¿no? Muchas veces, como tienen, una vez que llegaron, ya están causando la patología en el paciente, ya es difícil el tratamiento, como les digo, la sobrevida de estos pacientes es muy, muy poca, ¿no? Se puede colorear, ¿no? Con ray, yense, tricrómica, bueno, hematoxilina, son formas de poder diferenciar, poder examinarlos, ¿no? Lo que estamos viendo aquí es una placa con cultivo, ¿no? Es una placa. Y bueno, para alimentar a estos parásitos se hace pues un cultivo de Escherichia coli, ¿no? Eso les sirve de alimento a ellos, ¿no? Y ahí se ve el camino que realizan las amebas en el medio, ¿no? Eso es lo que está tratando de graficar esto, ¿no? El camino que pueden realizar. Y eso se observa en una placa Petri, ¿no? Para aislamiento, para el cultivo, para poder identificar de qué tipo de ameba se trata, ¿no? Se hace cultivo, una solución de Pasch, ¿no? Ahí está el cultivo de Escherichia coli que necesita como nutrientes,
¿no? Empiezan a crecer entre 24 y 48 horas, pero hay que seguir observando hasta 7 días igualmente. El objetivo, como un examen directo, ¿no? Verlo con objetivos de 10 a 20, ¿no? Si se encuentra en el medio, ¿no? Si se encuentra en el medio, nosotros cogemos y vamos a observar los trofozoitos en su movimiento. Aquí tenemos un cuadrito, ¿no? Para que más o menos, para recordar lo que hemos hablado, lo que hemos dicho, cómo podemos encontrarlo, quién es el agente etiológico, ¿no? En el caso de los que causen meningoencefalitis amebiana primaria, ahí tienen ustedes la Naegleria fowleri, ¿no? ¿Dónde lo podemos encontrar? Cavidad nasal, el bulbo olfatorio, recuerden que va rápidamente y de ahí se transmite hacia el cerebro, ¿no? Pacientes son inmunocompetentes, ¿qué se necesita? ¿Qué factores para poder para adquirir exposición a aguas calientes, aguas contaminadas, ¿no? Pero no solamente en aguas calientes también, ¿no? En las aguas de ríos, de lagos, en las aguas termales, en las aguas estancadas. Su incubación, ¿no? Su periodo de incubación muy rápido, ¿no? Recuerdan ustedes, es rápido, se moviliza rápidamente por sus logopodios, ¿no? Hablando de la Naegleria fowleri. En el otro caso, recuerden que la encefalitis granulomatosa amebiana la vamos a tener por estos dos parásitos, ¿no? Por Acanthamoebas y por Balamutia, ¿no? Entonces, y la forma por dónde van a entrar por la piel, entran por el tracto respiratorio, por la nariz, ¿no? Tienden las personas a sumergirse en el agua, ¿no? Y ahí en todos los casos de amebas, suele entrar por ahí, ¿no? Por eso incluso dentro de las recomendaciones que se hace que hay unos clics de la nariz, ¿no? Y esa es una de las recomendaciones que dan cuando se van a sumergir, ¿no? Y eso es hábitos a veces principalmente de los jóvenes, ¿no? Los nadadores. Entonces, lesiones en piel, en el caso de la encefalitis granulomatosa, ¿no? Dado por estos parásitos, Acanthamoeba, Balamutia, tenemos lesiones en piel, tracto respiratorio inferior, boca, hasta el bulbo olfatorio. ¿Qué tipo de huésped, ¿no? Inmunocomprometidos, personas que tengan deficiencias inmunes, ¿no? Ya sea por otra enfermedad o procesos autoinmunes también puede ser, pero también afecta a personas, ¿no? Recuerden que los que van a las piscinas, a las playas, son las personas sanas, ¿no? Entonces también a los inmunocompetentes, ¿no? ¿De qué manera se adquieren estas amebas? Contacto con agua o tierra contaminada, ¿no? Inmunosupresión, encefalitis y qué más, donde se encuentran en las piscinas y con agua clorada. Recuerdan ustedes que son Acanthamoeba, les decía que resisten, ¿no? La desecación, resisten el cloro y ahí está. La podemos encontrar en piscinas con agua clorada, ¿no? También en el aire, en la tierra, en las aguas termales, en agua de los ríos, océanos, en lagos, en fin. Y su periodo de incubación de los dos últimos que hemos mencionado es lento, ¿no? Semanas a meses. Bien, entonces, si hablamos de prevención, vamos a hablar pues el trabajo, ¿no? De decontaminar piscinas con cloro, el cambio de agua, el lavado, no mantener, ¿no? Y tener mucho cuidado pues cuando se va a ir a las piscinas, ¿no? Si vamos a ir a una piscina, pues que sea una que nos dé las garantías, ¿no? Que sea tratada, que sea decontaminada, que sea limpiada principalmente, ¿no? Y las inspecciones periódicas de tanques de agua, ¿no? Y ahora, ¿por qué se menciona aquí el tema de higienes de lentes de contacto? Y aquí les puse la foto. Les mencionaba que en el caso de Acanthamoeba, una de las lesiones que se podía adquirir era por el ojo. Y aquí el cuidado con quienes lo usan, ¿no? Ese líquido de contacto que debe ser recambiado, de limpieza, debe ser cambiado, ¿no? No tratar de no contaminarlo, porque allí también hay casos, ¿no? Hay estudios donde se han encontrado estas amebas, estas acanthamoebas en estos líquidos y luego pueden producir este tema de queratitis por la ameba del tipo acanthamoeba. Entonces, ven ustedes los cuidados que hay que tener, ¿no? Una piscina que es de lugares que son cuidados probablemente no tengan ese problema, ¿no? Porque para eso tienen todo un equipo que se encarga de eso, pero cuidado con las piscinas o las aguas estancadas o a los ríos o a donde nos vamos de viaje, ¿no? Y a veces entramos y la costumbre muchas veces de sumergirse, ¿no?
Entonces ya sabemos que podemos adquirir. Bien, jóvenes, hasta aquí. Preguntas al respecto, preguntas. A ver, voy a darle preguntas, jóvenes. A ver, Fernando. Ahora sí se escucha, profesora. ¿Me puedo oír? ¿Se me oye? Perdón, Fernando. ¿Se me oye, profesora? ¿Me Si lo escucha? podrías escribir, por favor. Allá, ok, un momento. A ver, en orden, si pueden escribir la pregunta, por favor. Fernando o Brenda. Sí. A ver, Brenda. Sí, profesora. ¿Me logra escuchar? Sí, sí te escucho. Ok. Quisiera saber a qué se debe esa resistencia de la acantamoeba con el cloro. Es su resistencia natural. Recuerden que la resistencia la tiene el quiste, y el quiste, su mecanismo de defensa, el ambiente es adverso, y ellos tienen dos capas, ¿no? Sus capas, sus membranas, o sea, queda envuelto el parásito. El que va a ser expuesto al ambiente es la capa externa, pero esa es la resistencia propia, característica propia del parásito, ¿no? ¿Sí? Porque no, la forma de resistencia es en los quistes, la forma de protección del parásito, ¿no? ¿Sí? Ok, doctora. Gracias. A ver, Fernando. A ver, me hablaba sobre la queratina, hablaba de la acantamoeba, ¿no? Acantamoeba. Ahí podemos tener la encefalitis granulomatosa y también la queratitis en el ojo. Ojo, no es la balamutia. La balamutia incluso les he puesto en la presentación que no afecta al ojo, ¿sí? Porque su forma de ingresar es es a través de la piel. Incluso les estaba mencionando ahora último el tema de los lentes de contacto, ¿no? Incluso en los líquidos de contacto, allí podrían estar, obviamente, líquidos contaminados, ¿no? Gracias, Fernando. Sí, las amebas de vida libre son de distribución mundial, las encontramos en todas partes del mundo. Lo que ellos necesitan es su hábitat propicio, ¿no? Las características, aguas estancadas, puede haber en ríos. El tema es que en el caso de piscinas, por ejemplo, puedan ser decontaminadas. O sea, si nosotros nos vamos de repente a una poza, algún lugar donde no haya tratamiento, no haya decontaminación, probablemente encontremos amebas de vida libre. Probablemente, les mencionaba inicialmente de que nosotros tenemos más de 60 especies de amebas de vida libre. Ahorita estamos hablando de las especies que producen cuadros clínicos, ¿no? Pero hubo un caso hace pocos años también en donde se decía que la especie que había afectado a un paciente que finalmente se recuperó, no era ninguna de ellas y estaba en estudios, ¿no? En estudios para determinar de qué especie se trataba porque no se encontraban las similitudes. Entonces, y la infección, por ejemplo, de este paciente se dio en Iquitos, en un río, ¿no? En ríos, piscinas del lugar. O sea, lo encontramos en cualquier lugar del mundo. Lo encontramos. Estos casos, por ejemplo, si nos ponemos a buscar la literatura, en Estados Unidos hay muchos casos de infecciones por amebas de vida libre. ¿Sí? Ok, Fernando. Sí. ¿Otra pregunta, jóvenes?
Bien, jóvenes, no hay más preguntas. Profesora. Sí, no hay más preguntas, creo. A ver, jóvenes, si ya no tenemos más preguntas, entonces agradecemos a la profesora Cecilia. Los PPT de la profesora Cecilia ya se encuentran en el aula virtual. Por favor, visiten el aula virtual. Ya inclusive tenemos las guías para la próxima semana, desde la semana pasada, ¿no? Se ha colocado eso, ¿sí? Por favor, ¿ya? Entonces, gracias, profesora Pérez, muy amable. Más bien, por favor, profesora, sus preguntitas ya lo vamos elaborando para el examen que viene en 3 semanitas. Ya, profesora. Gracias, muy Ya. amable. Ya, muchas gracias a todos los alumnos también. Muchísimas gracias. Bien, voy a detener la grabación. Ok, gracias. Gracias.